Buenas noches y mañanas y mediodías y tardes y días. Me llamo Herb y soy alcohólico. Bienvenido a nuestro taller de los 12 pasos del libro grande. Ven conmigo. Dios, por favor, haz a un lado todo lo que creo saber sobre mí, mi ingobernabilidad, los 12 pasos y de ti. Por una mente abierta y una nueva experiencia conmigo mismo, mi ingobernabilidad, los 12 pasos y especialmente contigo. Únete a mí en la oración de serenidad. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el valor para cambiar las cosas que puedo, y la sabiduría para conocer la diferencia. Lo hemos tenido como visión desde el principio. La declaración, la promesa y nuestra esperanza. A partir del paso 12, haber tenido un despertar espiritual. Bill utiliza la metáfora poética de lanzarse a la cuarta dimensión. Lo hace al principio del libro, creo que en la página 25. Es una gran metáfora. Lanzado a la cuarta dimensión. Bueno, mientras lo miramos, por supuesto, ¿qué significa cuarta dimensión? Bueno, tal vez signifique que no recuerdo haber oído o leído nada de Bill sobre esto, pero en su día, los viajes en cohete eran cosas de cómicos y especulaciones. 1939, cuando escribió el libro. Pero él había tenido una experiencia espiritual mística. Literalmente, fue llevado a un lugar del espíritu como él lo describió, la cima de una montaña, la habitación llena de luz. Sintió como si un viento limpio soplara a través de él y que estaba absolutamente en presencia de la deidad, de lo divino, del espíritu. Al concluir aquella experiencia de 20 minutos, era consciente de que su problema con el alcohol había desaparecido definitivamente. Estaba completamente convencido, ni una duda en su interior, de que su problema con el alcohol había desaparecido. Era consciente del don de la liberación. Y que la misión de su vida era intentar ayudar a las personas que tenían el mismo problema que él con el alcohol a liberarse de él del mismo modo que él lo hizo. Estaba en el grupo Oxford, una organización cristiana cuyo objetivo total era el evangelio cristiano, la conversión, la evangelización. Vivir una vida cristiana basada en la teología cristiana. Sin embargo, Bill lo oyó e hizo los pasos. Se pueden ver en la página 13 en cuanto a la visita de Evie Thatcher al hospital en la historia de Bill. Al día siguiente estuvo como 3 o 4 días desintoxicándose. Al día siguiente tuvo una experiencia mística en la cima de una montaña, en la cuarta dimensión en contraste con la tercera dimensión. El mundo tridimensional es el mundo en el que vivimos, el mundo de la materia, la altura, la anchura y la profundidad. Muchos de ustedes han tenido la experiencia de ir a ver una película en 3D. La D significa dimensiones. Una percepción de profundidad que somos capaces de conseguir cuando nos ponemos estas graciosas gafas y vemos la película y tenemos una experiencia totalmente nueva
de estar realmente involucrados, como si estuviéramos en la propia película. La cuarta dimensión trasciende la dimensión material. Es la dimensión espiritual, la dimensión que no se puede medir. El cohete despega. Es una metáfora que si la puedes seguir es, el cohete está aquí. El vehículo de transporte está aquí. Debemos subirnos a él. No viene a recogernos. Tenemos que encontrarlo y subirnos en él nosotros. Pero aquí están las noticias realmente buenas y quizás algún desafío. Una vez que nos subimos y nos metemos en él, nos lleva a donde va. Ese primer paso hacia el cohete es la rendición ante la realidad y la experiencia de que necesitamos ayuda y no que podemos hacerlo por nosotros mismos, y de que el cohete podría liberarnos. Utilizo esa palabra muy conscientemente esta noche, liberación, ¿sí? Porque el cohete hace el trabajo de llevarnos a donde va. Ahora bien, no sin cierta manipulación, por supuesto. Los 4 pasos siguientes consisten en mirarnos a nosotros mismos y hacer un inventario de las cosas que nos bloquean del poder. Sea cual sea ese poder que el cohete es en sí mismo y al que promete llevarnos. Establecemos esa relación con el cohete, con la potencia del cohete en realidad. Y luego establecemos una relación con nosotros mismos al quitar y hacer quitar. En realidad es una experiencia de co-creación. No se hace sin nosotros. Y nos lo hacen a nosotros. Me encantan las promesas del 5º paso que he repetido muchas veces en nuestro viaje de este año. Esa imagen, poética de nuevo, en la página 75, caminando de la mano con el espíritu del universo. Co-creación. Sí, necesitaba encontrar el cohete. Sí, necesitaba entrar en el cohete. Pero el cohete y la fuerza del cohete me llevarán a donde vaya. Eso es la co-creación. Esa es la relación mano a mano. Y continúa. Acabamos de completar nuestras instrucciones. Puede que no hayas completado los pasos 8º y 9º, pero hemos completado las instrucciones del 8º y 9º, que es establecer una relación con los demás. Así, en los 3 primeros pasos, establecemos nuestra relación con el poder. En los 4 pasos siguientes, establecemos la relación con nosotros mismos. Y con los 2 pasos siguientes, quizá el paso 10 incluya en eso, pero comentarios para eso más adelante, establecemos una relación con los demás. Eliminando las nubes, las cortinas, las sombras, los cánceres y haciéndolos desaparecer. Bill dice en la portada del libro, y lo miramos rápidamente, pero fue hace como 10 meses. Puede que no te acuerdes. Si tienes tu libro grande, echa un vistazo a la segunda portada. En la primera portada solo aparece Alcohólicos Anónimos, el título del libro, de la portada del libro. Pero la segunda portada tiene el título del libro Alcohólicos Anónimos, la historia de cómo miles de hombres y mujeres se han recuperado, una palabra precisa y enfocada con láser para captar la promesa de este viaje en cohete, recuperarse de la adicción.
Sí, recuperado en pasado. Bien, parte del proceso de pasos 4 a 9 es establecer una relación con nosotros mismos y una relación con los demás. Creo que capta el proceso del perdón. Para los que no asistieron al taller que se hizo conmigo y con Fred Luskin, el autor de Perdonar para Siempre hace 2 o 3 semanas, realmente lo recomiendo. Está en YouTube. Tengo un canal en YouTube y tengo allí algunas listas de reproducción para diferentes actividades que tengo. Aprendí algo de vocabulario y uno de ellos te llevará a la serie de la espiritualidad. Y esto forma parte de esa serie mensual que he hecho este año sobre diferentes temas. Puedes verlo entero. Hago un repaso del proceso de los 12 pasos, especialmente de los pasos del 1 al 9, como el proceso del perdón y los ingredientes y la experiencia que tuve con él. Muchos de ustedes me han oído hablar de eso en diversos eventos. Así que te animo a que te lo saltes si de hecho ya lo has visto antes o me has oído antes. Aunque si me has oído una sola vez, sabes que lo cambio cada vez. Pero la cuestión es Fred Luskin. Le conozco desde hace 30 años. No, bueno, yo no le llamaría amigo, pero es un colega en el sentido de que trabajamos en áreas similares y nos respetamos mutuamente, pero nunca he estado delante de él, con él, copresentando así. Y fue una experiencia para mí. No te lo pierdas. El perdón es un proceso, y cuando buscas la palabra perdón en un diccionario, dice una decisión de liberar. No se trata de condenar. Esto es un resumen del perdón. Los ingredientes del documento Meditación en la Vía de la Vida. Cada uno de ustedes, creo, tiene acceso a él en su computadora y se ha descargado la copia impresa, que es lo que recomendé al principio de nuestro tiempo juntos en enero. Y creo que está en la página, bueno, sé que está delante de mí 38 a 40. Hay una meditación sobre el perdón y esta es su esencia. Es un resumen muy denso, es decir, compacto, tanto de la información como de mi experiencia con ella, yendo de los pasos 4 a 9 y luego haciendo una retrospectiva. Perdonar no es condenar, ni olvidar, ni tolerar, ni ignorar, ni aprobar, ni excusar, ni minimizar. Perdonar no es administrar un perdón, negar, absolver, reconciliar. Por favor, escúchalo. Perdonar no significa que te reconcilies con los granujas. Puede que incluso sean tus padres o tus hermanos o tus hijos, y puede que simplemente ya no quieras estar cerca de ellos por diversas razones y no tienes por qué dar explicaciones. El perdón no es administrar un perdón. No es una invitación a permitir que vuelvan a hacerte daño o a renunciar a la justicia. Ya he hablado de ello en mi propio comentario sobre y algunos otros puntos sobre el perdón, así que no voy a hacerlo aquí. ¿Qué es el perdón? No es una decisión para tomar represalias, para vengarse, para pedir una indemnización, para juzgar. Eso no es perdón. ¿Qué es? Es una decisión de liberarlos y paradójicamente experimentaremos que somos liberados y en el proceso nos liberamos nosotros mismos. Al liberarlos, nos liberamos nosotros. Verás, nos liberamos. Pero mi experiencia es que al mirar por el espejo retrovisor o girar la cabeza y mirar hacia atrás en mi camino, es esa matemática espiritual de la que hablo.
Matemáticas normales, 1 más 1 es igual a 2. Matemáticas espirituales, 1 más 1 es igual a 5. Trabajo mucho. Cualquiera que esté en esta llamada ahora mismo ha hecho mucho trabajo. Incluso asistir a la convocatoria es mucho trabajo, porque se trata de una participación semanal en una conversación bastante sólida sobre la vida. Y si has hecho algún trabajo de las tareas, has hecho mucho trabajo. Más que la mayoría en un programa de 12 pasos y desde luego más que la mayoría de los seres humanos, incluso los comprometidos con el desarrollo humano, el desarrollo personal, la terapia y la religión. Y sin embargo, mi experiencia es, siguiendo con la matemática espiritual, los resultados de las consecuencias de este proceso es desproporcionadamente mayor que mi contribución al mismo. Y la frase que utilizo para captar mi propia experiencia es, no puedo llegar aquí desde allí y sin embargo aquí estoy libre. Verás, se trata de un proceso de libertad y todos han conocido y rezado a veces el Padre Nuestro, la oración de las Escrituras cristianas. No es una oración cristiana, fue creado, al menos en la literatura, por un judío. Jesús no era cristiano, Jesús era judío, ¿de acuerdo? Tal vez fuera incluso rabino, ciertamente maestro. Y se afirma en las escrituras cristianas que esa fue la oración que dirigió a sus discípulos. Pues bien, ahí dice, en la medida en que les libere de la deuda, quedo liberado. Hablar del perdón. Y cada semana rezamos, este año es un proceso nuevo para mí. Nos tomamos un poco más de tiempo para rezar la oración de San Francisco. Ahora bien, San Francisco no escribió la oración. San Francisco vivió en el siglo XII o XIII. La oración fue escrita en el siglo XVIII. Pero recoge la filosofía y los principios que San Francisco habría abrazado. Y ahí dentro hay dos referencias al perdón. Cada uno de ellos indica esta paradoja. En la medida en que los libero, los perdono, me libero. Paradoja, no tiene ningún sentido. Y sin embargo es 100% mi experiencia. Este es el resumen de Fred Luskin. Y comentaré el paralelismo con el proceso. De los pasos, en el paso 4, nombramos nuestros resentimientos, el daño que recibimos, sin duda las columnas 1 y 2. Y luego intentamos comprenderlo observando cómo nos afectó columna 3. Fred lo llama, ¿cuál era mi esperanza? ¿Cuál era mi expectativa? La columna 3 también nos permitió identificar esas reglas subliminales que tenemos. Yo las llamo mis creencias, las lentes a través de las cuales miro la realidad. Miro la realidad a través de las lentes de mi creencia y así es como determino y concluyo lo que es la realidad. Pero estoy revisando mis creencias y cualquiera de ustedes que haya hecho algún trabajo en la columna 3 o al menos haya escuchado el trabajo que algunos de nosotros hicimos, se sintió muy avergonzado y sobresaltado por el engaño de las creencias que estaban tan deformadas y corrompidas. Fred Luskin las denomina normas inaplicables. Deberías hacerlo, debería hacerlo, deberían hacerlo. La vida debería. Traduce y completa el espacio.
Esa es la palabra clave de la prueba de fuego. Te revelará tus creencias cuando completes esa frase incompleta utilizando la palabra debería. Y entonces, lo único que tienes que hacer es no aceptarlo ciegamente ni condenarlo ciegamente, sino preguntarte, ¿es verdad? ¿Es objetivamente cierto? ¿O es solo una historia que nos han contado y que nos contamos a nosotros mismos que no es cierta? Puede ser una historia de nuestra familia o de nuestra fe, de nuestros semejantes, de nuestra cultura. A veces son ciertas y a veces no. Y luego, en esa cuarta columna, echamos un vistazo a la realidad, a mi papel, a mi responsabilidad y examinamos mis actitudes y mis motivos. Y una vez más, avergonzado y sobresaltado. Fue chocante ver la naturaleza corrupta de nuestros motivos a mi alrededor. No me lo podía creer. Yo que me creía un hombre del Renacimiento, 48 años, 4 años sobrio, y resulta que en realidad era un hombre del tiempo de las cavernas, y no exagero. Lo tenía todo, incluido el club de mis conocimientos y mi energía para satisfacer mis necesidades, sin importar los daños colaterales. Se trata de un proceso de identificación, comprensión y aceptación de la realidad tal como es, de mí tal como soy. Y luego asumir toda la responsabilidad, la columna 4 del inventario del resentimiento, el inventario del miedo y sobre todo el inventario sexual que identificaba los principios que tenía y que ignoraba, o los principios que hubiera querido tener para ser un ser humano decente que se me habían escapado durante esos 48 años. Y fui capaz de aceptarlo. Con la humillación, desarrollé cierta humildad para asumir el equilibrio de la acción. Quinto paso, ser transparente, confesarlo. Paso 6 y 7. De nuevo, hacer más inventario sobre cómo todo esto se manifestaba en la forma en que mis emociones y mi conocimiento y mis acciones impactaban en otras personas. Y luego, en el 8 y el 9, asumir la responsabilidad de corregir todo el daño que se hizo. Es un proceso de cambio. ¿No es así como introdujimos el despertar espiritual allá por enero, febrero, cuando vimos el paso 12, habiendo tenido un despertar espiritual como resultado de estos pasos? Un cambio en la forma en que pensamos, sentimos y nos comportamos, y se hace con nosotros, no por nosotros, pero no sin nosotros. No necesito comentar nada de eso. Lo has oído muchas veces. Lo repasamos al principio y lo volveremos a repasar dentro de un par de semanas, cuando analicemos el paso 12 con más profundidad que antes. Es un cambio en nuestra actitud. Es una aceptación de la realidad. Es un cambio enorme. La mayoría de nosotros nos tomamos la realidad como algo personal. No es personal. Simplemente es lo que es. La ley de la física es la gravedad. Las cosas se caen al suelo. Eso es lo que hay. No podemos negociar eso. Y hacemos la misma aplicación a los principios que hemos desarrollado, discernido y enumerado como principios deseables para vivir nuestra vida, de modo que estemos alineados con la realidad. Pero nada ocurre sin acción.
Cambio de actitud, acepto la realidad y actúo. Sí, me gusta la literación. Así es más fácil recordarlo. Es un dicho que me vino en una de mis meditaciones hace unos 5 años, mientras repasaba, meditaba y afinaba mi meditación sobre el perdón que escribí hace 30 años cuando hice aquel panel con Fred Luskin y le conocí por primera vez. Así que es un dicho muy confrontativo, como te acostumbras a oír algunos de mí. Una persona que perdona no tiene pasado, pero una persona que no perdona no tiene futuro. Eso es bastante blanco y negro. Y lo que quiero decir con esto, por supuesto, es que si te enredas en las emociones del pasado y te quedas ahí, estás destinado a repetirlo. Y es una profecía de tu presente y de tu futuro. Mientras te aferres al carbón caliente, te quemará el alma. Esta es la promesa de los 9 primeros pasos, ¿no? Venimos porque sufrimos por nuestra adicción. Y entonces aprendemos que también sufrimos por nuestra humanidad. Lo que me hace únicamente humano, mi libre albedrío, es lo que está en el origen de mi sufrimiento. Esa pregunta la hice en el primer taller. Te pedí que tomaras nota. ¿Cuál es tu fuente de sufrimiento? Reflexiona sobre ello. Escríbelo. Hice que lo hicieras en el primer taller. Puede que lo hayas hecho. Te pedí que lo fecharas y guardaras. No lo hice, dije. No te pregunto cuál es tu sufrimiento. No te pregunto cuál es tu sufrimiento actual. Te pregunto cuál es tu fuente de sufrimiento. Y puede haber muchas respuestas a esa pregunta, pero yo merecía, en mis propias circunstancias, que la fuente absoluta de mi sufrimiento, tal como se describe en el gran libro y se experimenta haciendo el proceso de los pasos 1 a 9, fuera mi egocentrismo. Y no solo me prometieron liberarme de mi adicción. ¿Recuerdas los comentarios sobre recuperado? Haré más de esos cuando lleguemos al paso 10. El libro, en el paso 10, páginas 84 y 85, habla de situarse en una posición de neutralidad. Pero también dice que no estamos curados. Se refiere a la ingobernabilidad, no a la adicción. La primera mitad del primer paso tiene 2 componentes, todos sobre la adicción. Cuando empiezo, no puedo parar. Cuando paro, no puedo seguir parado. Necesito energía. La ingobernabilidad tiene que ver con el egocentrismo. Y al final del segundo párrafo de la página 62, Bill dice, y ni siquiera podemos reducirlo mucho deseándolo o intentándolo con nuestro propio poder. Y es la sombra la que nos impide tener una relación eficaz con el poder. Ingobernabilidad. Es el cáncer del alma. Y como puedes ver aquí, a diferencia del dibujo animado anterior, no hay paredes. No hay techo, no hay suelo. Solo queda el patético Herbie, víctima del engaño, porque lo único que tengo que hacer es soltar los barrotes y asumir la responsabilidad de salir del desierto. Sujeto los barrotes nada más, ni techo, ni suelo, ni paredes. Dan Sherman, un buen amigo mío, fallecido hace unos 5 años,
escribió un libro titulado Big Book Awakening, y allí tenía esta comparación. Empezamos considerando esa ingobernabilidad como el mal espiritual, la segunda mitad del primer paso. E indiqué, basándome en mi experiencia, que ese es el origen de nuestro problema. Según la interpretación del gran libro, sugiere que los males de la página 52 son las promesas de ingobernabilidad. Los males de la página 52 son la descripción conductual de ¿qué? ¿Qué aspecto tiene la ingobernabilidad? Y al final del paso 9 hay algunas promesas en las páginas 83 y 84. Es un viaje bastante corto desde la página 52, la ingobernabilidad, hasta la libertad, las promesas de la página 83. ¿De acuerdo? 30 páginas. ¿31 páginas? Es en ese trabajo donde nos ocurre algo. Transformación. Bill lo llama un despertar espiritual. Puedes llamarlo como quieras. Yo lo llamo un cambio en nuestra forma de pensar, sentir y comportarnos. Las tres cosas que nos componen. Nuestro cuerpo, compórtate. Sentir nuestras emociones. El pensamiento, nuestra mente y nuestra voluntad. Nuestra mente que nos permite conocer y nuestra voluntad que nos permite como función tomar decisiones libres. No soy libre con respecto a la adicción. Estoy en la esclavitud de la adicción hasta que dejo de estarlo, y eso es un regalo. No puedo ganarlo. No puedo crearlo. Solo puedo recibirlo. Colocado en una posición de neutralidad, cito la página 84, creo. Y entonces Dan tuvo esta intuición. No sé si Bill Wilson la tenía o no y si la estructuró así de forma intencionada y consciente, pero es una descripción magnífica de la experiencia de conversión, ese giro del que hablamos en la columna 3, en la columna 4 y en el inventario del miedo, y francamente, en el inventario del sexo, ese giro para vivir una vida basada en principios. El mal de ojo. Este es el comportamiento de manifestación de la ingobernabilidad. Tenemos problemas con las relaciones personales, pero una vez que terminemos el noveno paso, ahora escúchame por favor, una vez que terminemos el noveno paso, puede que ocurra antes, pero está garantizado en el gran libro que ocurrirá al final del noveno paso. El noveno paso dice que antes de llegar a la mitad, creo que es Bill lanzándonos un hueso de esperanza. Al final del noveno paso, puede que ocurriera antes, pero yo no era consciente de ello, de que se me había dado la libertad. Tenía problemas con las relaciones personales, y lo que reconocí es que perdí el interés por las cosas egoístas y gané interés por mis semejantes. Quería ser útil. El egoísmo desaparecerá. Observa el proceso. Fíjate en el contraste. No podía controlar mi naturaleza emocional. Comprenderé la palabra serenidad y conoceré la paz. Durante 32 años mi vida ha florecido, no sin sus baches de velocidad. La mayoría de ustedes me han oído compartir algunas de las cosas pequeñas y algunas de las grandes, y algunos incluso las han experimentado. Soy presa de la miseria y la depresión. Toda mi actitud y mi visión de la vida cambiaron. No podía ganarme la vida. Tenía que añadir algo ahí, porque en aquella época me ganaba la vida estupendamente desde el punto de vista económico, social y cultural, pero nunca estaba satisfecho. No lograba ganarme la vida satisfactoriamente.
El miedo a las personas y a la inseguridad económica nos abandonará. Empecé a trabajar no por dinero, sino por otros motivos, especialmente en mi trabajo de 12 pasos. Tengo un sentimiento de inutilidad. Bueno, todo eso cambió. Tengo una sensación total de utilidad. Ese sentimiento de inutilidad y autocompasión desapareció. Estaba lleno de miedo. Sé intuitivamente, como practiqué a partir de 1988, mi meditación consistentemente a diario desde entonces hasta ahora, intuitivamente sé cómo manejar las situaciones. Eso solía desconcertarme. Intuitivamente no, literalmente. O al menos intenta ser un canal de gracia al tratar de ayudar a la gente en el taller, y lo has visto ocurrir. Digo cosas que ni siquiera sé de dónde vienen. Y parece ser útil. Yo era infeliz. Voy a conocer una nueva libertad y una nueva felicidad. Me parecía que no podía ser de verdadera ayuda a los demás. Y ya conoces mis antecedentes. Esa era la ilusión que tenía de que iba a ayudar profesionalmente a la gente en muchas circunstancias diferentes, todos los motivos muy corruptos que nunca había visto hasta que hice este trabajo. En realidad resultó que al principio no quería ayudar realmente a la gente, quería la reputación de ayudar a la gente. Quería el dinero, el prestigio y las credenciales profesionales que ello conllevaba. No se trataba de ellos, se trataba de mí, de esa proyección narcisista sobre la realidad. Parece que no puedo ser de verdadera ayuda a los demás. No importa cuánto hayamos bajado en la escala o cuánta corrupción tengamos en nuestras creencias y nuestros motivos, acabo de añadir que veremos cómo nuestra experiencia puede beneficiar a los demás. No lamentaremos el pasado ni desearemos cerrarle la puerta. Un proceso, por supuesto, de perdón. Perdón a los demás y finalmente, como resultado de ese proceso de perdón a nosotros mismos, o quizá incluso un proceso suplementario muy intencionado de autoperdón del que hemos hablado y que he recomendado. Y luego la parte final. Envoltura o conclusión final de esto. Y sobre todo, nos daremos cuenta de repente de que Dios está haciendo por nosotros lo que no podríamos hacer por nosotros mismos. Ese mapa espiritual del que hablé. Es decir, puede haber otras explicaciones que descubriremos mediante algún tipo de ciencia cerebral o análisis químico. No me preocupa demasiado. He aceptado la historia. Existe un poder distinto de mí mismo. A veces lo llamo DIOS y a veces no. Ya has oído los distintos sinónimos que utilizo y no importa la palabra que utilicemos. Creo que existe una fuerza vital organísmica de algún tipo y que todos participamos en ella. Recientemente creo que he escrito una meditación. La meditación sobre Dios es conciencia. Aún no lo he desempaquetado del todo, pero lo he escrito y creo que se ha distribuido. Si no es así, me aseguraré de que lo recibas. Es una idea interesante. Se remonta a que la vida es una fuerza vital orgánica. Lo que significa que impregna toda la realidad. Bill Sott era un místico en este campo. Página 53. Dios es o Dios no es. ¿Cuál es tu elección? Si tu elección es Dios es, entonces incluye que Dios es todo, que es lógico. No solo es buena lógica, sino también buena teología. Es buena filosofía. Eso es lo que implica ese concepto. Dios es conciencia. En la medida en que soy consciente, participo de la luz, participo en el espíritu. Ese es el escudo espiritual que Bill da a entender cuando dice que tenemos un indulto diario, no estamos curados.
en una condición espiritual apta. Lo estudiaremos tal vez hoy, tal vez mañana, la semana que viene. ¿Qué pasó aquí? Y así entramos en el mundo del espíritu, dice Bill, justo después del paso 9 de la página 84. Entramos en el mundo del espíritu. Bueno, yo soy muy literalista y fundamentalista. Aquí estamos terminando el paso 9, suponiendo por la descripción de las instrucciones del libro que estamos terminando el paso 9. Entramos en el mundo del espíritu. Tengo que pedir un minuto, parar, hacer una pausa. Bueno, ¿dónde demonios hemos estado? Sí, en el mundo del yo. Tengo un cuerpo sujeto a la adicción. Es una realidad genética. No hay nada de lo que culparse ni de lo que avergonzarse. Es la urdimbre de tu propio ser. Ahora bien, eso aún no es ciencia con respecto a otras adicciones distintas del alcohol. Es la ciencia con respecto a la adicción al alcohol. El hígado alcohólico es diferente, es genéticamente diferente. Nació así. No procesa el alcohol con éxito. Pero la mayoría de nosotros hemos visto que nuestra mente no procesa con éxito la realidad. Probablemente sea cierto para todos los seres humanos, pero no en la medida del adicto. No aprendemos de las consecuencias de nuestro comportamiento. La gente normal, 9 de cada 10 personas, 6 de cada 10 personas, sea cual sea la proporción, aprende de sus errores, especialmente cuando son graves, como la cárcel y las hospitalizaciones y el despido del trabajo y la ruptura de relaciones y todo el resto de caos y caos que nuestras adicciones causaron en nuestras vidas. La mayoría de la gente madura se responsabiliza de su vida y del impacto de su comportamiento en los demás, pero nosotros no lo hacemos, al menos no tan pronto como estaría justificado. Pero también tenemos este libre albedrío y luego aprendemos que no es libre en absoluto en la ingobernabilidad. Mi voluntad está condenada muy definitivamente a elegirme. Ese no es el problema del adicto, es el problema humano. Especulo, debido a mi tradición religiosa y a mis antecedentes en esa tradición religiosa, que ese es el origen del pecado original, el pecado original. Eso es lo que forma parte de la naturaleza humana. Creo que esa era su desafortunada explicación del pecado. Hoy en día nos acercamos más suavemente a la palabra pecado, al menos yo, como errar el tiro. Creo que viene del tiro con arco. Errar el tiro. Maravilloso, suave. He errado el tiro. Acabo de cometer un error. Puedo corregirlo. Todos los seres humanos tienen un rito de paso de la infancia a la edad adulta. Las personas normales, sea lo que eso signifique, hacen ese paso, no con elegancia, normalmente con mucho sufrimiento en realidad, pero hacen la transición en algún momento, a los 30, 40, 50 años, en algún lugar por ahí, debido al sufrimiento y o tal vez a un buen modelo, o tal vez a una buena religión, o tal vez a una buena relación, o tal vez a una buena educación. De muchas maneras, la gente puede alcanzar la madurez y la edad adulta. Simplemente luchamos, Dios mío, luchamos. Pero esta palabra promete eso. Promete la liberación de la adicción, recuperada, como ya he dicho, la sobriedad física. Pero no promete sobriedad espiritual ni sobriedad emocional del mismo modo.
Dice que no estamos curados, tenemos un indulto diario. Al final del paso 9, nos colocamos en una posición de neutralidad, cito textualmente, nos colocamos en una posición de neutralidad con respecto a nuestra adicción, pero a menos que tengamos la protección de un escudo espiritual, no, eso no está en el libro grande. Es una metáfora que utilizo para intentar comunicar la eficacia de los pasos 10, 11 y 12. Y es un indulto diario, sugiere Bill. Somos lanzados a esa cuarta dimensión. Este es el escudo espiritual, una relación con el otro con mayúsculas. Eso es significar Dios, otro con O mayúscula, en contraste con una relación con los demás, con O minúscula. Esta es la órbita a la que nos lanzan, esta cuarta dimensión no curada. Sugiere una práctica. La palabra no creo que esté en la práctica del libro grande, pero es de lo que hablan todas las tradiciones espirituales o de desarrollo humano, de una práctica. Bill dice en la página 60, no somos perfectos, y eso nunca será un objetivo. Ser perfecto no es una declaración de visión saludable. Progreso, eso es maravilloso. Eso implica práctica. ¿Una práctica de qué? Paso 10. La semana que viene hablaré de su relación con la sobriedad emocional. Creo que es la herramienta principal para la sobriedad emocional. Y la palabra no está en el libro grande, pero dije para el paso 3 que se trata de una alineación. En el paso 2, tomo la decisión de que existe un poder y en el paso 3, tomo la decisión de alinearme con esa realidad. Y luego los pasos del 4 al 9 son el proceso del giro para estar alineado. Porque estoy fuera de alineación cuando mi vida es ingobernable, estoy fuera de alineación cuando mi vida está llena de adicción, para liberarme de la adicción y liberarme de la ingobernabilidad. ¿Me has oído? Libres de la ingobernabilidad, estamos capacitados para gestionar nuestras vidas. En algunas habitaciones, eso puede sonar poco ortodoxo. No vamos a permitir que Dios dirija nuestras vidas. Lo siento, no puse mi mente y mi libre albedrío en orden para que otra cosa lo gestionara. Pero proporciona autonomía de forma muy parecida a la conexión del teléfono móvil. Como he mencionado antes en otras ocasiones, mi móvil no me sirve de nada si no tiene energía. Pero cuando está enchufado, entonces puedo utilizarlo de forma responsable. El paso 10 trata de la sobriedad emocional para reconocer cuando estoy desalineado y realinearme en el acto, la clave del paso 10. Aquí no hay retraso para escribir, aquí no hay retraso para la noche, aquí no hay retrasos en el acto, más sobre esto la semana que viene. Paso 11 para mejorar mi comprensión, elijo esa palabra del propio paso. Busqué mediante la oración y la meditación mejorar mi contacto consciente. Y en este material que profundizaremos la semana que viene, dice que las dos cosas importantes son nuestra comprensión y nuestra eficacia. Eso es lo que resulta de gestionar nuestras vidas. Eso es lo que resulta de fomentar nuestra condición espiritual con la práctica de los pasos 10, 11 y 12. Espero que lo hayas visto. Mi persona que hace las diapositivas se enorgullece de crear algo de movimiento aquí. Y así estamos en este cohete que va a la cuarta dimensión, a una relación en órbita con la luz.
Genial. Utilizo el término conciencia para el paso 10. Bill lo llama vigilar. En la lista de principios que hay al final del documento sobre el camino de vida, en el paso 10, utilizo la palabra vigilancia. No en ningún sentido de rigor o estrés, pero es el filtro. ¿Cuál es el principio? Si estoy perturbado, ¿cuál es el principio que estoy transgrediendo? ¿Cuál es el principio con el que tengo que alinearme? Mi conciencia es mi guía, mi barandilla. Utilizo ambas palabras, directriz y barandilla. Las palabras importan. El paso 11 trata sobre la conciencia. Un contacto consciente. Bill utiliza el término un Dios de nuestro entendimiento. Francamente quiero desafiarlo todo, y cuando cuestiono esto, se me ocurren las palabras, un Dios de mi no entender, porque no comprendo a Dios, y no pretendo hacerlo, y no tengo, francamente, el objetivo de comprender a Dios. Piensa en ello. ¿Cómo puede mi mente finita comprender el infinito? El cubo es demasiado pequeño para el océano. Y utilizo la palabra compasión para el paso 12. Podría utilizar la palabra altruismo, pero no sería el aliterado que busco. Conciencia, conciencia y compasión. Altruismo es una palabra maravillosa para describir el amor incondicional, como ya he mencionado antes, y esto es más bien un resumen de todo eso. Altruismo. Hacer algo en beneficio de otra persona sin beneficio posible para mí, incluido el reconocimiento. Utilizo la palabra mejorar mi comprensión. Porque mejorar está en el paso 11. Comprender está en el material que veremos la semana que viene en cuanto al paso 11. Mejorar mi mente y mi conciencia. Utilizo la palabra ampliar desde que vimos lo que decía Bill sobre la locura con la historia de Jim. No consiguió ampliar su vida espiritual. Y cuando miramos al final de la página 14, decía que perfeccionamos y engrandecemos nuestra vida espiritual mediante el trabajo y la abnegación por los demás. Por eso uso esa palabra. Aumentamos nuestra vida espiritual mediante el sacrificio. Es interesante. Creo que no he dicho esto antes en el viaje de este año. La palabra sacrificio procede de dos palabras latinas, sacer, que significa santo, S-A-C-E-R, que significa santo, hacer santo. Y facere, F-A-C-R-E, es verbo hacer, sacrificar, hacernos íntegros. Juego con palabras, porque me da una sensación de conexión con la dinámica subyacente, o pongo un significado en las palabras para que eleve mi espíritu. Tienes que preguntarte, ¿tengo sensación de bienestar? Aquí son los supervivientes. Es el fin de octubre. Llevas en esto 10 meses. Puede que hayas llegado más tarde, pero llevamos aquí 10 meses haciendo este trabajo, hablando de estas cosas, siendo realmente serios sobre la vida y sobre nuestras vidas en especial. ¿Tengo ahora una sensación de bienestar o tengo ahora esperanza? Está en el horizonte como resultado de este trabajo. ¿Tengo una sensación de satisfacción? Estas preguntas nos llevan hacia la sobriedad emocional. No se trata de la adicción, sino de la ingobernabilidad o la manejabilidad. Esto nos prepara para que la semana que viene y las siguientes hablemos de la sobriedad emocional y espiritual. La sobriedad emocional, paso 10.
Sobriedad espiritual, creo, al menos es la forma en que lo veo analizándolo. Pasos 11 y 12. Yo lo veo como una moneda. En el tercer paso, tomamos la decisión de cambiar nuestro egocentrismo por el centrismo en los demás. Otra con O mayúscula y otra con O minúscula, dos caras de la misma moneda. Todas las monedas tienen dos caras. Aunque una de ellas esté en blanco, sigue teniendo una segunda cara. Sobriedad espiritual. Es mi relación con el poder y mi relación de contribución a las personas. Lo que dice el libro son estas promesas extravagantes. Creemos que no. Se están cumpliendo entre nosotros, a veces rápidamente, a veces lentamente. Ahí está el proceso. Me refiero a esta práctica como un proceso. Ya hemos hablado de ello. Constantemente desde el principio. Uso la analogía del regulador de luz. Funciona a muy baja tensión con muy poca electricidad en el canal. Pero a medida que ponemos más voltaje de electricidad, más potencia en el canal, las luces se hacen más brillantes. Y como he dicho, para elevar realmente nuestra visión, la verdadera buena noticia es que estamos en pos, en órbita de, en relación con la luz infinita. Esto no tiene fin. Se cumplen entre nosotros, a veces rápido, a veces lento. Escucha esta promesa al salir del noveno paso. Siempre se materializarán si trabajamos por ellos. Este pensamiento nos lleva al paso 10. Esa transición realmente se pasa por alto en muchas circunstancias. Las promesas siempre se materializarán si trabajamos por ellas. Este pensamiento nos lleva a los pasos 10, 11 y 12, en realidad. Ese es el trabajo, esa es la forma de vida, un aplazamiento diario porque no estamos curados, un mantenimiento diario de este escudo espiritual que nos protege del retorno de la obsesión, que significa recaída inevitablemente. Deberes. Ah, sí. No, gracias. Y eso, por supuesto, es el paso 10 y sería la asignación 23. Son 2 páginas. Aunque lo hayas leído al principio, tal vez lo hayas leído entre entonces y ahora, vuelve a leerlo. Es muy denso. Tal vez esta vez utilices un rotulador de otro color y digas, vale, vamos a tener un verdadero, ya sabes, vamos a llevarle una linterna y vamos a desempaquetarlo. ¿Hay algo más? Utiliza esa actitud de reserva y mira si hay algo más. Lee el 12 y el 12. Haré referencia al 12 y al 12 en más de lo que normalmente hago en cualquier paso, porque para mí el 12 y el 12 rompieron el código sobre el uso del paso 10. Y hablaré más de eso la semana que viene, sí. Así que quería compartir, creo que esto fue algo grande lo que me pasó. Acabo de volver de pasar 4 días en Nueva York con mi bebé, que mañana cumple 38 años, mi hijo menor. Correcto. Y ya sabes, como puedes imaginar, no es muy frecuente que tenga ese tiempo a solas con alguno de mis hijos. Me resulta difícil hablar de esto sin que se me salten las lágrimas, pero estaba a punto de salir. Estaba pensando, joder, ya sabes, quería hacer algún trabajo del paso 9, pero me acordé de lo que dijiste. No lo hagas solo basándote en lo que crees que sería lo más inteligente. Escríbelo y habla con otra persona. Y no lo había hecho antes de marcharme, así que pensé, no es el momento. Pero lo que sí, tuvimos muchas oportunidades y muchas conversaciones realmente sinceras entre nosotros.
y oí que la oración de San Francisco en mi oído, el conjunto, varias veces diciendo, escucha para entender, escucha para comprender. Quiero decir, eso era todo lo que podía recordar de la oración, pero era solo esto, escuchar para entender, escuchar para comprender, y tuve muchas oportunidades en esos 4 días, y una de las cosas de las que me di cuenta anoche, cuando volábamos de vuelta a casa, fue de cómo entré en la recuperación. Empecé mi camino de recuperación hace 20 y tantos años, y me he resarcido con mis hijos. En ese tiempo, pero de lo que me di cuenta fue de que mi objetivo en mis desagravios hacia ellos era siempre este deseo de que comprendieran lo mucho que les quiero y que no era mi intención hacerles daño. Mi intención era la mejor, lo era, pero mi motivo era egocéntrico, era que me entenderían. Me comprenderían y me perdonarían. Es un motivo razonable. Sí, No, no es el motivo singular, pero es un motivo razonable. Tan suave, suave, suave. pero lo que realmente quería compartir sobre eso era lo mucho más ricas que eran las conversaciones que teníamos, porque él quería que yo le conociera. Bueno, sí, pero también obtuvo permiso de ti porque estabas dispuesta a escuchar y era la vibración que desprendías. No tenías ni que decirlo porque eras así. Eras una persona que escuchaba y comprendía, Sí, y lo consiguió. Así pudo ser más vulnerable para querer que le conocieras. correcto, sí. Correcto. Eso está muy bien. Fue realmente genial. Y luego la otra parte de eso fue que me di cuenta de que nos has estado diciendo durante los últimos meses, esto pasa, es como simplemente nos pasa. No podemos conseguirlo, simplemente ocurrirá. Y me di cuenta de que no entré en ese fin de semana diciendo, ya sabes, Dios, por favor, ayúdame solo a escuchar, ayúdame a escuchar. Simplemente aparecí y me decían qué, y simplemente ocurría, y me sentía así. No podría haber planeado una oportunidad mejor de lo que resultó ser. Simplemente lo era, correcto. Sí, así fue, y sentí que me lo habían hecho a mí, yo no lo hice. Acabo de aparecer para mí, más o menos. Una de mis explicaciones sobre la oración es que la oración tiene que ver con la intención, con nuestra intención. No se trata de las palabras. Pero al rezar, las palabras que utilizamos y nuestras intenciones no cambian a Dios, nos cambian a nosotros. Sí, la conexión que estás haciendo es de varias semanas, es decir, que 10 más 4 son 40. Durante 40 semanas has rezado la oración de San Francisco una vez a la semana al final de esta, o al menos nos has escuchado rezarla y nos hemos convertido en ella. Sí, Subliminalmente, creo que eso es lo que hace la oración cuando nos lo proponemos. Por eso es tan importante la conciencia, que somos conscientes de nuestra intención y queremos expresarla en las palabras y queremos ser conscientes de las palabras. Aunque las palabras no son importantes, por supuesto, representan nuestras intenciones y cuanto más consciente es, más lo asimilamos. Estoy seguro de que es cierto sí. y así lo haremos, sí, sí. Sí, y se siente como, casi me siento como, y no sé si esto es bueno o malo, pero solo siento como mí. He pasado muchos años trabajando muy duro para cambiar quién era y mi comportamiento, y he cambiado mucho de comportamiento y para convertirme en quien quiero ser y quien creo que Dios quiere que sea, pero he estado haciendo el trabajo. Es como si yo hiciera el trabajo. De repente, por primera vez, siento que puedo
tengo miedo de decir la palabra, pero simplemente confiar o relajarme y confiar en que si permanezco presente y sigo haciendo mis oraciones, eso simplemente me sucederá, simplemente ocurrirá. Sí, pues porque esa es tu experiencia. Sí, sí. En fin, solo quiero compartirlo y darte las gracias. 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 Sí, eso está bien, gracias. Lo que quiero compartir es que hoy soy consciente, más consciente de cuándo volví a caer en la inconsciencia. Y cuando estoy viviendo en la conciencia y el dolor y la incomodidad cuando me encuentro en la inconsciencia, es tan poderoso que casi me obliga a anhelar volver a la conciencia. Ya no puedo estar allí, no puedo estar allí, tengo ganas de vomitar, ya no puedo estar allí. Una vez que sacas a la granjera de la granja y la pones en Nueva York, no puedes volver a la granja. Perdona. Sí, tienes razón, y doy gracias por no poder volver allí. En esa granja no se estaba tan bien, sufrí mucho allí. Así que solo diré que lo que noté ayer es que mi marido está aprendiendo de un libro religioso, espiritual, con un grupo de estudiantes en Zoom, y estoy sentada en la cocina y digo, Dios mío, tiene un 12, estaba en este grupo, está en los 12 pasos, ¿de dónde saca estas cosas? Y lo estoy oyendo y es como si estuviera oyendo una repetición de lo que tenemos aquí. Así que después, más tarde, cuando estábamos sentados juntos, le dije, ¿eso estaba escrito en el libro, de verdad? Dime, muéstrame lo que estaba escrito. Dijo que no estaba escrito. Es lo que te he estado oyendo durante todo este último año sobre este egocentrismo. Pero sabes, Herb, lo que me duele. Vaya, es increíble. Sí. No me sorprende, pero estoy muy contento, sí. Y no es que me sienta a hablar con él de eso, hablo más de mí. Pero sabes que lo que realmente me picó allí fue que no era suficiente para mí. Quiero que mi marido se ponga de rodillas y me pida perdón. Y eso me dolió mucho, me entristeció porque realmente lo hacía de otra manera. Es casi como si quisiera, es como si quisiera que se menospreciara. Necesito que me validen. Pero entonces es cuando vuelvo a estar en la inconsciencia porque estoy validada. Dios me valida por el hecho de que estoy aquí sentada y abierta a recibir. Y no necesitas elevarte disminuyéndole. Sí, esa es la parte narcisista que conozco. Es solo un comportamiento viejo, egocéntrico y desconsiderado. Es muy humano. Eso es lo que hace la gente, pero no es sano. Y me sentí agradecida por haberlo visto. Pude verlo. En ese momento pude detenerme y rezar. Eso es lo que hice. Solo recé en ese momento para que Dios lo apartara de mí. Ya no lo necesito, no necesito sentirme mejor menospreciando a otra persona. Sí, claro, claro, claro. Bueno, también refuerza la frase que hemos oído y puede que la haya dicho un par de veces. Estés donde estés, predica la buena nueva y cuando tengas que usa palabras. Como ves, no utilizas tus palabras. Simplemente eres quien eres, que es una persona cambiada. Está captando los cambios, oyendo algunas de tus palabras, por supuesto, probablemente de forma indirecta, pero quizá directamente. Así que no intentas enseñarle o no intentas mostrarle, sino que tu propio ser lo hace, tanto enseñando como mostrando. Sí, ya sabes, es como cuando Evi vino a Bill. Sí, claro. Y Bill dice, sabes, estaba esperando que predicara, pero no lo hizo. Bien, bien, bien. Buena observación. Gracias. Sí, es exactamente así. No, se limitó a compartir su experiencia de una forma muy tranquila y sin aspavientos. Así es. Ajá. Sí, así que todo lo que puedo decir es muchas gracias
Estoy muy agradecida. Nada. De nada. ¿Puedes volver sobre lo que decías del sacrificio? Oh, sacer facere. Sacer es la palabra latina para santo o sacerdote. Y sacerdotal significa, ya sabes, las funciones de los sacerdotes. Y facere es el verbo latino que significa hacer o crear. Ambas palabras son la raíz de sacrificio. Y de todos modos creo que lo entiendes. Bueno, la semana que viene tendremos más cosas. Paso 10, sobriedad emocional, así como parte del trabajo que estás haciendo para el que quieres aclaraciones o confirmación. Así que por favor, únete a mí en esta oración de la que hemos hablado hoy, escrita en el siglo XVIII, para reflejar los realmente perennes, eternos, perennes, constantes, sea cual sea la tradición, principios de la vida humana decente. Señor, haz de mí un canal de tu paz, para que donde haya odio, lleve amor, para que donde haya maldad, lleve el espíritu del perdón, para que donde haya discordia, lleve armonía, para que donde haya error, lleve verdad, para que donde haya duda, lleve fe, para que donde haya desesperación, lleve esperanza, para que donde haya sombras, lleve luz, para que donde haya tristeza, lleve alegría. Señor, concédeme que busque más consolar que ser consolado, comprender que ser comprendido, amar que ser amado, pues es olvidándose de sí mismo como se encuentra, perdonándose es perdonado, muriéndose despierta a la vida eterna. Amén. Ya lo he compartido antes. Se trata de un proceso de muerte, la muerte del falso yo. Es como la muerte del falso yo y la resurrección del verdadero yo para que realmente podamos vivir la vida plenamente. Sí, totalmente. Hay un libro titulado Totalmente humano, totalmente divino. Amo el título. Gracias a todos.